Quieres sobre el mundo ser un vencedor. Quieres tú cantar aun cuando hay dolor. Quieres ser alegre cual fiel luchador. Guarda el contacto con el Salvador. Guarda el contacto con el Salvador. Luego las tinieblas no te cubrirán. Por la senda en gozo tú caminarás. Si el contacto guardas con el Salvador. En el mundo hay muchos tristes en pecar, cuyos corazones lloran de pesar. Dales el mensaje, no hay que callar. Con Dios el contacto debes de guardar. Guarda el contacto con el Salvador. Luego las tinieblas no te cubrirán. Por la senda en gozo tú caminarás. Si el contacto guardas con el Salvador. Quieres tú con Dios la comunión tener y su gloria siempre en ti permanecer. Que el mundo a Cristo en ti pueda ver. Guarda el contacto con el Salvador. Guarda el contacto con el Salvador. Luego las tinieblas no te cubrirán. Por la senda en gozo tú caminarás. Si el contacto guardas con el Salvador. Deja que el Espíritu implante en ti la humildad de Cristo y su santo amor. Ora siempre y vela que Jesús vendrá. Guarda el contacto con el Salvador. Guarda el contacto con el Salvador. Luego las tinieblas no te cubrirán. Por la senda en gozo tú caminarás. Si el contacto guardas con el Salvador. Hoy yo quiero andar con Cristo, quiero oír su tierna voz, meditar en su palabra y cumplir su voluntad. Consagrar a Él mi vida, mis dolores y afán, y algún día con mi Cristo gozaré la claridad. Oh, si yo quiero andar con Cristo, oh, si yo quiero vivir con Cristo, oh, si yo quiero morir con Cristo, quiero serle un testigo fiel. Oh, yo quiero andar con Cristo, Él es mi ejemplo fiel. En la Biblia yo lo veo y yo sé que es la verdad. Cristo era santo en todo, el Cordero de la cruz, y yo anhelo ser cristiano, seguidor de mi Jesús. Oh, si yo quiero andar con Cristo, oh, si yo quiero vivir con Cristo, oh, si yo quiero morir con Cristo, quiero serle un testigo fiel. Hoy yo quiero andar con Cristo, de mi senda es la luz, dejar el perverso mundo para ir al Salvador. Este mundo nada ofrece, Cristo ofrece salvación, y es mi única esperanza, vida eterna y al con Dios. Oh, si yo quiero andar con Cristo, oh, si yo quiero vivir con Cristo, oh, si yo quiero morir con Cristo, quiero serle un testigo fiel. Capítulo 2. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina.
que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecia. Tentado no cedas, ceder es pecar, más fácil sería luchando triunfar, valor pues resuelto, domina tu mal, Dios puede librarte de asalto mortal. En Jesús pues confía, en sus brazos tu alma hallará dulce calma, Él te hará vencedor. Evita el pecado, procura agradar a Dios, a quien debes por siempre ensalzar. No manche tus labios, impúdica voz, preserva tu vida de ofensas a Dios. En Jesús pues confía, en sus brazos tu alma hallará dulce calma, Él te hará vencedor. Amate benigno y enérgico sé, en Cristo tu amigo, pon toda tu fe. Rinde a Dios tu vida, ríndele tu ser, corona te espera y vas a vencer. En Jesús pues confía, en sus brazos tu alma hallará dulce calma, Él te hará vencedor. Que hemos estado estudiando Tito, el capítulo 2, y hemos estado viendo el carácter de una iglesia saludable, ¿verdad? Hemos estado viendo el carácter de una iglesia saludable, y allí en Tito 2 nos da algunas cualidades de los miembros de la iglesia, diferentes grupos, según los grupos de edad, las cualidades que deben poseer para poder tener una iglesia saludable, de carácter saludable, que evangelice, ¿verdad que sí? Y que sea de sana doctrina. Y allí hemos visto
los varios grupos de personas que componen la iglesia, ¿verdad? Recuérdense que he tomado este mensaje de una clase que impartí en el seminario en el cuatrimestre pasado, basado en el comentario de MacArthur del Nuevo Testamento. Entonces, quise traerlo a la iglesia porque creo que va a ser de edificación a la iglesia. Vimos ya la introducción, vimos ya el primer grupo al cual se refiere Pablo aquí, que dice, voy a leer desde el versículo 1, capítulo 2:1, dice, pero tú habla lo que esté de acuerdo con la sana doctrina. Vimos que una iglesia saludable tiene que predicar la sana doctrina, y los miembros de esa iglesia deben de vivir según la sana doctrina, ¿verdad? O sea, su testimonio debe de ser acorde con la sana doctrina. O sea, yo no puedo tener un mal testimonio perteneciendo a una iglesia de sana doctrina, sino entonces tengo que revisarlo, y que sea una iglesia que predique la palabra de Dios. Entonces, vimos eso. También vimos el primer grupo de personas, que son los ancianos. Eso lo vimos el domingo pasado. Hoy vamos a ver las ancianas. Luego vamos a ver a las mujeres jóvenes. Luego entonces estaremos viendo a los hombres jóvenes. Y al final, que los hombres jóvenes, dije que incluyo ahí también a los niños y adolescentes, varones. Y también vamos a ver al final los siervos. Esos son los grupos de personas que componen la iglesia, según vimos en la introducción, ¿verdad? ¿Quiénes son? Ancianos, ancianas, mujeres jóvenes, hombres jóvenes, niños y adolescentes, y siervos o trabajadores. Bueno, ya vimos la semana pasada las ancianas. Sí, el carácter, que deben de tener las cualidades del carácter de las ancianas en la iglesia. De los ancianos, disculpen. Vimos la semana pasada algunas cualidades del carácter que deben de tener los ancianos para poder tener una iglesia saludable. Hoy, Dios mediante, veremos las cualidades del carácter que deben de tener las ancianas para poder tener una iglesia saludable. Entonces, al igual que los hombres de edad, las ancianas en la iglesia deben recibir respeto. ¿Qué deben de recibir? Respeto. Las mujeres ya de mayor edad. Y deferencia especial a causa de su edad, ¿verdad? Se debe tratar con respeto. Y vimos la semana pasada que el primer mandamiento con promesa requiere honrar tanto a la madre como al padre. Honra a tu padre y a tu madre, porque ese es el primer mandamiento con promesa, según lo vemos en Efesios 6:2 y en Éxodo 20:12, que lo vimos la semana pasada. Y también vimos que el castigo bajo el antiguo pacto por golpear a cualquiera de los padres era la muerte. O sea, mis hermanos, cualquiera que se atreviera a golpear a su papá o a su mamá, le correspondía inmediatamente, indefectiblemente, ¿qué le correspondía? La muerte. Óiganme bien, mis hermanos, nosotros que todavía tenemos nuestros padres y nuestras madres, lo que tenemos nuestros padres y nuestras madres, Dios nos guarde. Por eso que a los muchachitos siempre, en la cultura dominicana, tenemos la costumbre de cuando le levantan la mano a los papás, le dan duro. No le levantes la mano a tu papá o a tu mamá. Entonces, seguimos entonces mirando, mis hermanos, que Pablo no especifica la edad
que una mujer debería tener para ser calificada como anciana. Pero nos da una idea. Fíjense que aquí dice las ancianas. No dice edad. ¿Verdad? Pero, según MacArthur, ¿verdad? Haciendo un estudio minucioso, entiende que la capacidad de tener hijos cesa aproximadamente entre los 40 y 45 años. Normalmente, según las estadísticas. Una mujer regularmente, según las estadísticas, da a luz entre... La edad máxima es 45 años. Aunque esas son las estadísticas, lo normal. Pero Dios puede usar a una mujer a dar hijos después de los 45 años. Y la crianza, regularmente una mujer está criando un hijo regularmente hasta los 60 o 65 años. Según el promedio, ¿verdad? No quiere decir que una mujer que tenga 66 años ya no puede criar hijos, tiene que soltarlo, no. Esas son estadísticas que se sacan. La mayoría de personas, ¿verdad?, que ustedes han visto que crían hijos entre los 60 hasta los 65 años, criarlo hasta que lleguen a mayor de edad, porque ya después de mayor de edad, aunque vive en la casa, pero ya después de mayor de edad el muchacho ya tiene que ir buscando cómo definirse en la vida después de los 18 años. Estoy hablando de menor de 18 años. Y en otra cultura, por ejemplo en Estados Unidos, la mayoría de edad es a los 21 años. O sea, el papá tiene una responsabilidad con sus hijos hasta los 21 años. Según la cultura en los Estados Unidos, aquí es hasta los 18 años, en República Dominicana. Entonces, por lo tanto, concluye MacArthur que parece razonable considerar que las ancianas se refiere a mujeres de al menos 60 años de edad en adelante. Según la palabra de Dios, según estudiando la palabra de Dios, se considera que una mujer es anciana ya cuando tiene 60 años o más, según los estudiosos de la Biblia. Esa es la edad que Pablo menciona en su primera carta a Timoteo con relación a las viudas que calificaban para ser colocadas en la lista para distribución de las ayudas económicas de la iglesia. Por ejemplo, en 1 Timoteo 5:9, ahí podemos ver, mis hermanos, que se refiere a una edad. Ahí sí es clara la palabra de Dios. A una edad significa, y Pablo especifica una edad de las viudas, para colocar a las viudas para recibir ayuda de la iglesia. Que ya yo le voy a explicar, eso es otra predicación, ¿verdad? No tengo tiempo para exponerlo ahora, pero las viudas que calificaban se ponían en una lista en la iglesia para ayudarle económicamente. Y luego le voy a explicar por qué en otro estudio. Mira lo que dice 5:9. Solamente este versículo es de referencia para decirle que se consideraban ya ancianas a las mujeres de 60 años o más. Dice el 9 aquí: sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido. ¿Ven? Entonces, tomándolo de ahí, se consideraba que una anciana ya era una mujer que tenía 60 años o más. Entonces, en tiempos del Nuevo Testamento, las ancianas servían a la iglesia de diferentes maneras. Óiganme bien, para las mujeres que se quejan de que, sí, pero que entonces la mujer, el papel, Dios no delegó a que las mujeres sean pastoras, entonces ¿qué vamos a hacer las mujeres? Ustedes verán que hay muchas cosas que hay que hacer. Hay muchas cosas para las mujeres, porque el orden de Dios es perfecto, ¿verdad? Dios puso al hombre para que sea pastor, y a las mujeres, ¿verdad?, tienen diferentes papeles que hacer en la iglesia.
No es que se van a quedar cruzadas de mano en la iglesia. Ustedes saben, mis hermanas, que ustedes son importantísimas aquí, que si no fuera por ustedes, algunas cosas no se logran. Porque ustedes son bien activas, ¿verdad? Entonces, y gracias al Señor tenemos la bendición de que la mayoría de las que están aquí son, de las hermanas de la iglesia, son mujeres, ¿verdad? Son hermanas. O sea, hay más hermanas que hermanos, hay más mujeres que varones, hay más hembras que varones. Entonces, como Pablo menciona más adelante en el pasaje presente, una función clave de las mujeres de edad consistía, oiga una de las funciones claves de las mujeres de edad consistía en enseñar y animar a las mujeres más jóvenes en las cosas del Señor. Eso lo vamos a ver más adelante en detalle. Pero una de las cosas, vaya usted teniendo, que usted puede hacer, mujer, que tenga 60 años para arriba, es enseñar y animar a las mujeres más jóvenes, ¿en qué? En las cosas del Señor. Ahí va un primer trabajo, pero lo voy a dar más de detalle más adelante. También se ministraban unas a otras y a mujeres en la iglesia de todas las edades, fuesen solteras, casadas o viudas. O sea, entre ellas se animaban unas a otras. ¿Ustedes me entienden? Las mujeres en la iglesia son como hormiguitas, que siempre están moviéndose, siempre están haciendo algo para que la iglesia del Señor pueda marchar. Entonces, ¿qué características también tenían las mujeres del Nuevo Testamento? Las hermanas, no importa la edad. Estoy hablando de que no importa la edad. Visitaban a los enfermos. Era un papel de las hermanas del Nuevo Testamento. Mira otro trabajo ahí. Para las mujeres que se quejan de que sí, pero solamente hay pastores, hay diáconos. Las mujeres estamos en nada en la iglesia, somos cero en la izquierda. Mentira. Esa mentira se la ha querido meter el diablo a las mujeres. Y por eso es que tenemos hoy pastoras, cuando la palabra de Dios descalifica eso. Entonces, mis hermanos, visitaban a los enfermos y a los que estaban en prisión. Suministraban hospitalidad a cristianos itinerantes. Eso no se ve hoy casi. ¿Qué es cristiano itinerantes? Eran cristianos que vendían, que Dios, guiados por el Señor, iban de pueblo en pueblo predicando la palabra de Dios. Claro, hay otras denominaciones que tienen eso, y por eso han salido muchos problemas. Por ejemplo, yo le cuento a una persona que conozco que alojó en su casa a un supuesto profeta que Dios le envió. Yo no sé si venía del sur o del norte, y no tenía dónde quedarse. Se apareció aquí en el pueblo, fue a una iglesia y que no tenía dónde quedarse, y lo alojó en su casa, esa hermana, esa persona. Yo creo que yo le he hecho ya este cuento anteriormente. ¿Y usted sabe qué pasó? Duró como una semana el tipo. Y ya cuando se iba, ni siquiera se despidió. Ella se dio cuenta que se fue porque ya no la encontraba en la casa. Pero no se fue con las manos vacías. Se fue con prendas de esa. Yo creo que ella era la pastora. Se fue con prendas, mis hermanos. O sea, ese caso de alojaban en sus casas esas hermanas a cristianos itinerantes, ya ese caso no se anda dando, porque cuando viene un predicador invitado aquí, lo alojamos en una de nuestras casas, o tenemos aquí una habitación de huésped, que ya esa habitación de huésped ha hospedado a pastores, ¿verdad? O si no, yo me lo llevo para mi casa, en la iglesia allá bautista, de allá de la entrada. También hay una casa de huéspedes. O sea que ya son personas conocidas, no que aquí estoy yo, ¿qué hago? Ya ese caso no se da mucho. Entonces, mis hermanos, ¿pero qué hacían estas hermanas? Suministraban hospitalidad a cristianos itinerantes. En ese tiempo sí se podía hacer bien.
en especial aquellos que ejercían alguna forma de ministerio. En pueblos, óigame bien lo que hacen estas hermanas de la iglesia, mis hermanos. Hermanas de la iglesia, hoy casi no se hace eso. Las hermanas de la iglesia, muchas hermanas abandonan su ministerio y lo que quieren hacer muchas es querer ser pastoras o profetas o salmistas o artistas que me vean cantando, pero no trabajo. Y esto era un trabajo duro, óiganme. En las ciudades, en los pueblos que se caracterizaban por un paganismo muy fuerte, o sea, eran muy mundanos, en esos pueblos, esas hermanas de la iglesia salían por las calles y plazas del mercado, óiganme bien, mis hermanos, buscando recién nacidos que no eran deseados por sus progenitores y eran abandonados por ellos. O sea, los pueblos, las ciudades que eran muy paganas, muy mundanas, tenían la costumbre de que si sus padres salió un muchacho que ellos no estaban esperando, no lo planificaron, no, dalo a luz, tranquila, dalo a luz, que lo ponemos ahí en el parque hasta que se muera o hasta que pase alguien y lo recoja. Pero no nos asombremos, mis hermanos. Yo estuve leyendo en esta semana en la noticia, si no mal recuerdo, en Bruselas, usted sabe lo que estaban haciendo una organización. Iba a poner un buzón, por lo menos para evitar que el niño se asesinara en el aborto, que cometiera infanticidio. Las mujeres que querían tener hijos o salían embarazadas y no querían ese muchacho, ya sea porque fue porque no lo deseaban o por estar de alegres, si salían embarazadas, en Bruselas, estamos hablando en pleno siglo XXI, esto no lo hacían las mujeres del Nuevo Testamento, o sea, hablando del primer siglo. ¿Y estamos en qué siglo? El 21. Para evitar de que haya un infanticidio, se mate a los muchachos, hayan abortos como lo que se quiere aprobar en este país, oremos para que el temor del Señor caiga en los legisladores y no aprueben el aborto. De que en 3 causales, pero eso es mentira. De ahí se meten 3 y después se abre la puerta a un sinnúmero de asesinatos más. Bueno, en Bruselas, mis hermanos, una institución, creo que de mujeres también, si no mal recuerdo, abrieron un buzón, creo que fue en el ayuntamiento o en el hospital, no recuerdo, en donde vayan las mujeres o los papás que no quieran a sus hijos recién nacidos, lo depositan ahí. Y esas mujeres van y recogen a ese muchacho. Que se despreocupen, que no le va a pasar nada. No tienen que dar nombre, no tienen que dejar un papelito, no tienen que dejar nada. Simplemente, yo no quiero a este muchacho, déjame llevarlo al buzón. Por lo menos es más digno de lo que ha pasado aquí en Dominicana, que han encontrado muchachos en los basureros, en una casa en construcción. Aquí se han encontrado muchos, o si no, las mujeres paren, lo dejan en el hospital y se van. Por lo menos es más digno tener un buzón que tirarlo, o que tirarlo en una cañada o en un río. O sea, mis hermanos, estamos hablando de cosas actuales, y esto lo hacían las mujeres cristianas del siglo I. Y ya estamos en el 21, de que avanzados, pero avanzados en corrupción. Y mis hermanos, en ese mismo orden, escuché al pastor Miguel Núñez, un pastor de Santo Domingo,
que unos padres fueron a la corte. Unos padres, abran los oídos, mis hermanos, eso está pasando en nuestros días. Unos padres fueron a la corte regular porque se iban a separar. Usted sabe que los padres se van a divorciar y van a la corte para decir de quién quién se va a quedar con los muchachos. O a ti te corresponden los varones y a ella los varones y a él las hembras. Pero usted sabe cuál fue el problema, según escuché yo a ese pastor. El problema no era que yo me quiero quedar con los muchachos, o que tú te quedas con él y yo me quiero quedar con él. El problema no era ese. Ellos fueron a la corte, pero no fue con ese problema. ¿Usted sabe cuál era el problema? Que ninguno quería quedarse con los muchachos y la corte tenía que definir con quién se va a quedar. Fueron a la corte, no es a pelear la custodia del muchacho. Es que no queremos al muchacho, entonces queremos que la corte decida quién lo va a entregar. Por lo menos también eso es un poquito más digno que el aborto, porque el aborto lo mata. Pero, oigan esta, agárrense bien de sus asientos. Escuché a este mismo pastor, agárrense bien de sus asientos, que dos parejas también se iban a separar y fueron a la corte. No tenían hijos. ¿Y por qué fueron a la corte? Agárrense de sus asientos. ¿Saben por qué fueron a la corte? Ellos estaban peleando para ver con quién se iba a ir el perro de la casa. No le estoy exagerando. Yo lo escuché de ese pastor, que es un pastor muy serio. Pastor Miguel Núñez. Ya estamos viviendo en una sociedad, mis hermanos, que se defienden más a los animales, la dignidad de los animales, en los países llamados desarrollados. Eso no pasó en Dominicana. Eso no pasa en Haití. Eso no pasa en Honduras. Eso no pasa en esos países. Eso pasa en los países supuestamente del primer mundo. Creo que este caso pasó en Europa. Y eso está pasando en la actualidad a nosotros. O sea, hermanas, hay mucho trabajo que hacer. Hay muchos trabajos que hacer. Entonces, puesto que el aborto era peligroso y exorbitante, recuérdense que nos quedamos en que las cristianas, las hermanas de ese entonces, iban a las plazas, ¿verdad que sí?, a recoger los muchachos que habían abandonado. En eso fue que nos quedamos. Porque, mis hermanos, el aborto era peligroso y exorbitante en la época. Era peligroso porque no sabían practicar un aborto todavía o moría la mamá. Entonces mejor le gustaba dar la luz al muchacho. No era que no lo querían, no era que si ellos pudieran haberlo matado en el interior, lo mataban también, pero como no sabían todavía, no tenían mucho conocimiento, mejor lo daban a luz, lo ponían en la plaza para que entonces las hermanas de la iglesia cruzaran por ellos a buscarlo. No existían tampoco dispositivos para el control de la natalidad. Un bebé no deseado se dejaba morir por abandono. O sea, como quieran lo mataban. Lo mataban de manera indirecta porque lo mataban de hambre. Hoy lo matan adentro de la barriga de la mamá. Entonces, algunos bebés de sexo masculino eran criados para convertirlo en esclavos o gladiadores. ¿Qué eran los gladiadores, mis hermanos? Eran individuos que en el marco del circo romano se enfrentaban a otros luchadores hasta la muerte. El que ganaba, ese ganaba. Ese era un gladiador. O a veces ponía a un gladiador a enfrentarse con animales, o sea, leones o tigres. Entonces, mis hermanos, eso era en el caso de los varones. Lo preparaban para ser gladiadores. Y algunas mujeres eran preparadas para ejercer la prostitución. Ah, la niña nació varón.
Bueno, vamos a cogerlo, pero lo vamos a entrenar para que sea un gladiador. Ah, nació hembra. Está bien, vamos a cogerla. Vamos a ganar cuarto con ella. En la prostitución vamos a ganar. Las mujeres cristianas que rescataban a estos infantes se encargaban de cuidarlos y entregarlos a familias de la iglesia para su adopción. ¿Qué papeles de las mujeres cristianas? Quizá usted dirá, pero pastor, hoy no tenemos eso aquí. Pero hermana, de seguro que usted conoce hogares que quizás estén pasando por problemas. Y usted como hermana puede aconsejar a esa mujer. ¿Y usted sabe para quién está haciendo ese trabajo? Para el Señor. Y hasta usted la puede ganar a Cristo. Es más, mi mamá le tocó aconsejar a una mujer que iba a abortar. Por lo menos ella tuvo la delicadeza de ir donde mi mamá y preguntarle, ¿qué hago? Pues yo me lo quiero sacar. Mamá la aconsejó y ahí está el muchacho, que yo creo que ya tiene como algunos 18 años. Fuerte. Y hasta gordo es. Entonces, mis hermanos, las hermanas tienen mucho trabajo. Claro, los varones también. Pero las hermanas tienen mucho trabajo que hacer en la obra del Señor. No solamente ustedes, la de la iglesia, toda la que escucha este mensaje. Ahora, mis hermanos, mire algunas cualidades que Pablo afirma que deberían caracterizar a las ancianas que van a la iglesia. Recuérdense que estamos viendo el versículo 3 y el versículo 4, que dice: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Vamos a entrar ahora en detalle. En primer lugar, ¿qué papel debe de hacer una anciana de 60 años o más promedio en la iglesia? ¿Cuál es su primer papel? ¿Qué dice la palabra de Dios aquí? ¿Qué dice la misma Biblia? Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte. ¿Cómo debe de ser la anciana? Reverente en su porte. La expresión reverentes en su porte es la traducción de la palabra griega hieroprepes, que solo se emplea en el Nuevo Testamento. La palabra tiene en su raíz el significado de poseer cualidades de sacerdotes. Recuérdense, mis hermanos, que el Señor nos ha hecho reyes y sacerdotes. ¿Verdad que sí? Entonces, es como que la mujer, no, pero cuando hablo de sacerdotes, no es que esté en el liderazgo de la iglesia, sino que tenga cualidades sacerdotisas. Y servía para hacer referencia a todo lo que es apropiado para la santidad. O sea, estas hermanas, reverentes en su porte, deben de buscar la santidad siempre. Apartarse del pecado y ayudar a apartar a otros del pecado. Eso es reverentes en su porte. Las ancianas deben ser ejemplo de piadoso, de santidad. O sea, debe ser un ejemplo de ¿qué? De santidad. ¿Y qué es santidad, mis hermanos? Vuelvo y se lo reitero. Debe ser ejemplo de que se está apartando del pecado. Por ejemplo, vamos a Lucas 2:22. Lucas 2:22. ¿Qué dice allí la palabra de Dios? Dice: y cuando se cumplieron los días de su purificación de ellos, de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. O sea, estamos hablando, mis hermanos, de el nacimiento de Jesús, ¿verdad? Que cuando se cumplieron los días de su purificación de ellos,
Bueno, le voy a decir el 21. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. ¿A quién iban a presentar? Al niño Jesús. Ahora mire lo que dice el versículo 36. Estaba también allí Ana. ¿Quién estaba allí? Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada. ¿Qué edad tenía ella? Una edad muy avanzada. ¿Y qué edad es una edad muy avanzada aproximadamente? Más de 60 años. Como 102 años. Una edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad y era viuda hacía 84 años. Solamente de viuda, ¿cuánto tenía, mis hermanos? 84 años. Y era viuda hacía 84 años y no se apartaba del templo. ¿Qué hacía esta anciana? No se apartaba ¿de dónde? Del templo. Sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. O sea, una costumbre de las ancianas de ese entonces era que siempre estaban en el templo orando, en ayunos y oraciones, sirviendo lo que había que hacer en el templo. ¿Tenían trabajo entonces? Tenían trabajos. Entonces, ¿qué dice el 37? Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. ¿Usted sabe por qué ella conoció a Jesús? Porque ella estaba ahí cuando fueron a presentar a Jesús. Si ella hubiera estado en su casa en otra cosa, no lo ve a Jesús. Entonces, mis hermanos, las mujeres que son reverentes en su porte se atavían de ropa decorosa, con pudor y modestia, como lo dice 1 Timoteo 2:9. 1 Timoteo 2:9. Vamos a ir allá. 1 Timoteo 2:9. Dice así la palabra de Dios allí. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, las mujeres, también los hombres de luego, con pudor y modestia, no con peinados tentosos, ni oro, ni perla, ni vestidos costosos. ¿Qué más sigue diciendo, mis hermanos? En primer lugar, ¿qué dice la Biblia? ¿Cómo deben de ser la mujer? Las ancianas deben ser, ¿qué? Reverentes en su porte. O sea que den ejemplo de santidad, de oración, de servicio, como una sacerdotisa. ¿Qué más? En segundo lugar, para las mujeres que tienen 60 años o más de la iglesia. En segundo lugar, las ancianas no deben ser ¿qué? Calumniadoras. No calumniadoras. ¿Y qué es calumniadoras? Mire qué cosa, mis hermanos. Pablo está recomendando a Timoteo, mire, dirás a las ancianas de tu iglesia que no sean calumniadoras. O sea que había mujeres en la iglesia de Tito que estaban siendo calumniadoras. Porque, ¿qué necesidad hay de decirle que no sean calumniadoras? Sino que posiblemente ya lo estaban practicando algunas ancianas. Se niegan a escuchar y mucho menos estas personas calumniadoras, las ancianas, se niegan a escuchar y mucho menos propagar. O sea, el no ser calumniador, se niegan a propagar chismes y palabras calumniadoras o degradantes acerca de otros. ¿Cuál debe ser el carácter de una mujer, de una anciana o de una mujer de 60 años en adelante? No ser calumniadoras, evitar propagar chismes. ¿Y qué es un chisme? Es algo que se habla de boca en boca, pero que la persona protagonista del chisme no sabe nada. O si lo sabe, no van donde él. Chismes.
Entonces, mis hermanos, según MacArthur, así como los hombres están más inclinados a abusar de otros físicamente, las mujeres están más inclinadas a abusar de los demás verbalmente. Por eso es que lamentablemente muchas mujeres se conocen de que por su boca. Y son respetados también. También hombres. Entonces, Pablo no solo se está refiriendo a charlas ociosas y desfavorables acerca de una persona, por malo que sea tal hábito. La palabra que se traduce calumniadoras, oigan esto, mis hermanos, abran los oídos. ¿Usted sabe cómo que se traduce, de dónde viene la palabra calumniador? Cuando una gente es calumniador, ¿usted sabe de dónde que viene esa palabra en el original griego? De diabolos. En el griego es diabolos. ¿Y de dónde usted cree que viene esa palabra, diabolos? ¿Qué significa diabolos? Diablo. O sea, usted sabe lo que, cuando al diablo se le llama diablo, ¿usted sabe lo que se le está diciendo al diablo? Que él es un calumniador. ¿Usted sabe por qué? Porque lleva cuentos de nosotros a Dios, acusándonos a nosotros como acusó a Job. Entonces, cuando un hermano o una hermana es un calumniador, está haciendo las veces de diablo. Pero que se tradujo no como diablo, sino como calumniador, aunque al diablo se le llama calumniador en muchas partes de la Biblia. Es un acusador falso. Y de hecho se utiliza en 34 ocasiones en el Nuevo Testamento como un título de Satanás, a quien Jesús describe como padre de mentira. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Usted sabe lo que está diciendo ahí? Cuando Jesús está predicando, ustedes son de vuestro padre el calumniador, el acusador. Entonces, mis hermanos, guárdenos el Señor de hablar calumnias o repetir chismes. Que eso es entonces, yo me estoy haciendo las veces de diablo. Cuando hablamos cosas de otra gente. Ok, tercer lugar, mis hermanos. En primer lugar, las ancianas que deben de ser reverentes en su porte. Segundo, que no calumniadoras. Y ahora, en tercer lugar, deben ser no esclavas del vino. No esclavas del vino. Mis hermanos, no esclavos del vino. Usted dirá, ¿cómo que los evangélicos beben vino? Hay muchos evangélicos que beben vino, pero no un traguito de vino. Salud. Sino que compran su vinito y lo tienen en la iglesia y semanalmente beben vino. Salud. Ven. O sea, no es un vino en Navidad, me estoy refiriendo, sino que eso es costumbre de beber vino en todo el año. No en Navidad me estoy refiriendo, sino que ya es costumbre de el año entero. Aquí dice la palabra de Dios, no las ancianas, no esclavas del vino. Una frase fuerte que se refiere a la embriaguez habitual. Yo le dije a usted lo de un nuevo creyente, ¿verdad que sí? Que a él le gustaba mucho el ron y se había convertido. Y había salido del ron hasta que una se le ocurrió y de que compró un ron y lo puso en la nevera. Para cada vez que abra la nevera, reprender al ron. Entonces se lo dijo al pastor, mire, yo compré un ron y lo puse en la nevera. Para cada vez que yo lo vea, reprender al diablo, para que usted vea que ya yo estoy fuerte. Y el pastor le dijo, hermano, quite eso de ahí. Recuérdese que usted tiene debilidad con eso, quite eso de ahí. Usted
Dios lo rescató de eso, de beber ron, cerveza. No, pastor, te verá. Nunca. Bueno, entonces, mis hermanos, estaba ahí cada vez, y el pastor cada vez que lo veía, ya quitó el ron. No, no, pastor, yo no lo he quitado. Hasta que en una ocasión, mis hermanos, en un culto, el hermano se sienta allá atrás con la cabeza para abajo. Se sentó allá atrás con la cabeza para abajo. Y el pastor se imaginó, ya se bebió el ron. Y cuando se le acerca, ya después de que se terminó el culto, que le dice, hermano, ¿qué le pasa? Lo veo como que llegó como sin ánimo, triste, con la cabeza para abajo. ¿Qué fue lo que le pasó? Pastor, me bebí el ron. Entonces, mis hermanos, debemos tener cuidado con el alcohol. Hay que tener cuidado. Entonces, mis hermanos, como muchas personas de edad lo han hecho a lo largo de la historia, los ancianos en Creta, Creta era la isla donde estaba pastoreando Tito. Los ancianos allí, la gente de allí de edad, recurrían con frecuencia a la bebida como un estimulante y un medio para mitigar los dolores, frustraciones y la soledad de la senectud. O sea, muchas gentes mayores se refugian en el alcohol para botar sus penas y llorar sus alegrías. El cristiano no es así. ¿Quién es que es nuestro consolador? ¿La botella? El Espíritu Santo es nuestro consolador. Si ya después de haber llegado a los 60 años o más y un hijo nos defrauda, los hijos no quieren saber de uno, o uno hizo un mal papel y está frustrado, o uno lo que sea, uno lo que tiene que venir a Dios. Amén. Dios, mira, yo cometí muchos errores. O mis hijos, mire, también que me porté con mis hijos y no quieren saber de mí. Pero qué bueno que tú me recogiste, Dios. Y tú sí me tienes en cuenta a mí. Y por causa tuya, no por causa de mis hijos, por causa tuya no me hace falta nada. O si me hace falta algo, gloria sea tu nombre, Dios. Entonces, mis hermanos, eso sucede hoy en día. Hay, mis hermanos, todavía gente mayores de edad, no solamente ancianas, varones que se refugian en el alcohol. Entonces, mis hermanos, el significado literal es doulo, es esclavas. O sea, viene de la palabra griega doulo, que significa esclavas. Es el retenido y controlado contra voluntad propia. Eso es lo que le pasa a los alcohólicos. Son retenidos a voluntad, son retenidos y controlados contra su voluntad. Por eso es que muchos dicen, no puedo zafarme de esto. Mis hermanos, solamente Cristo rompe las cadenas. Yo pude romperlo, hermano. ¿Verdad? Entonces, Cristo es que puede romper, uno no puede. Cristo es que le da la fuerza a uno, no uno. Uno no tiene fuerzas para destruir esas cosas. Entonces, y la adicción al vino se vuelve más una prisión que un remedio de escape. La gente dice que se refugia en el alcohol para de que escapar, para descansar. Y lo que se están es esclavizando más, no un escape. Cristo es la verdadera salida a las frustraciones. Peor todavía, un creyente anciano que adquiere una adicción a tal extremo trae descrédito al nombre del Señor. Yo le dije a ustedes de un pastor que tuvo que renunciar. 2 pastores. Porque lamentablemente, mis hermanos, pastores bebían su alcohol y hasta llegaban con tufo
Ahí los dos eran muy queridos míos. Ya hay uno que partió la presencia del Señor y el otro no se sabe si está en buena relación con el Señor. Está frío. Mi hermano, si eso le pasa a los pastores, cuídese usted también. Uno no puede decir de que no, eso no me hace falta, no me hace mella a mí. Es mejor que no pruebe. Porque recuérdense, mis hermanos, que el alcohólico no se hizo alcohólico con un trago. Perdón, no se hizo alcohólico con 100 tragos. ¿Con cuánto comenzó? Con uno. Entonces, mis hermanos, eso trae descrédito al nombre de Cristo, estropea la reputación de la iglesia y casi siempre conduce a otros a seguir su ejemplo de impiedad. Cuarto, mis hermanos, ¿qué dice aquí? Las ancianas primero sean reverentes ¿en qué? En su porte. ¿Qué más? También, segundo, no calumniadoras. Tercero, no esclavas del vino. Y ahora viene la última, maestras del bien. ¿Cómo deben de ser las ancianas? Maestras del bien, o las mujeres de 60 años en adelante promedio, maestras del bien. Quizás usted no se graduó en la universidad de maestro, ni se graduó en la normal, en la Juan Vicente Moscoso, pero para Dios usted es una maestra del bien, que tiene que comenzar a ejecutar esa cualidad para tener una iglesia saludable. Las ancianas deben llegar a ser conocidas como maestras del bien. La palabra griega que traduce maestras del bien es kalodidáskalos. Se refiere a una persona que imparte instrucción en aquello que es noble, excelente, elevado. Enseñar a cosas buenas. En este contexto incluye la enseñanza de todo lo que es atinente a la santidad y a la piedad. ¿Y de qué pastor yo voy a enseñar? A enseñar a ser santo, más consagrado al Señor. Y dice, tras haber enseñado bien a sus propios hijos, las mujeres de edad ahora tienen la responsabilidad de ser maestras del bien. Óigame, ¿cuál es la cualidad? Que dice el versículo 4, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. ¿Cuál es un papel de la mujer anciana o de 60 años en adelante? Enseñar a las mujeres que jóvenes a que amen a sus maridos. Ahora, mi hermana, si usted no lo sabía, ya lo sabe. Si usted tiene 60 años en adelante, ¿cuál es su papel aquí en la iglesia? Enseñe a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Si no tiene marido, bueno, pues enséñele a amar a sus hijos. Usted como mujer de 60 años en adelante. Es un trabajo que Dios le tiene. Miren, mis hermanos, eso es un trabajo que Dios le tiene. Si usted no lo hace, usted está faltando a su deber en la iglesia. No lo está diciendo el pastor. ¿Quién es que lo dice? Dios. Si usted tiene 60 años más, enseñe a las mujeres jóvenes de la iglesia a amar a sus maridos y a sus hijos. Si ya lo está haciendo, gloria al Señor. ¿Y cómo lo voy a hacer, pastor? Pídale a Dios sabiduría, que ya usted la tiene. Porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. O sea, ya usted tiene sabiduría porque usted es creyente. Entonces, así como animarles a ser también esposas y maestras rectas. ¿Qué tiene que enseñar a las mujeres jóvenes? A ser madres rectas y piadosas. Que enseñen a las mujeres jóvenes es el primero de 4 cláusulas del propósito. INA.
en este pasaje de la palabra griega ina. Las mujeres de edad deben enseñar a ser modelos de vida piadosa, con el fin de animar a las mujeres jóvenes de la iglesia en la forma particular que Pablo menciona aquí. La palabra enseñar viene del griego sofronizo. Tiene el significado literal de hacer que alguien tenga mente sana y autocontrol. O sea, ¿qué usted le va a enseñar a una mujer joven? Mi hija, ten control. Ten una mente sana. Recuérdense que las mujeres jóvenes tienen mucho roce con los maridos. Ten control, manita. No te desesperes. Claro, usted le dice eso a una impía y lo que le va a decir, control. Yo sí le voy a dar control. Pero no está de más. Tiene una relación estrecha con las palabras que se traducen sobrio. Debe decir, tú debes ser una mujer sobria. El verbo subjuntivo, ¿qué significa subjuntivo? Que se utiliza para expresar acciones posibles que no están ocurriendo efectivamente. Ese verbo subjuntivo en el texto presente se refiere a ayudar a otros a cultivar el buen juicio, la prudencia, la sensatez. O sea, mujer joven, mi hija, sé prudente, sé sensata. Si a él no le gusta esto, sé prudente, búscale el lado entonces. Dice la palabra de Dios, mi hija, que la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Si él te responde duro y tú le respondes más duro, van a seguir teniendo problemas, mi hija. Esos son los consejos que usted, hermana de 60 años en adelante, puede dar. Esperan que las mujeres jóvenes amen a sus maridos. Eso es lo que significa el verbo subjuntivo. Por lo tanto, es otra forma de enseñanza que cuando es aceptada y acatada, logra el objetivo de animar a quienes son enseñados. A este caso, las mujeres jóvenes. O sea, en vez, fíjese, compare esto de la palabra de Dios. En vez de una mujer anciana, fíjate, según vimos anteriormente, ser calumniadora, chismosa, debe de ayudar a la otra. En vez de decir, mira, fulanita no sabe manejar a su marido. Esa mujer yo no sé qué es lo que le pasa. Esa mujer esto y lo otro. Yo cuando tenía a mi marido no era así. De animar. Aunque las mujeres tienen vetado enseñar o tener autoridad sobre los hombres, según lo dice 1 Timoteo 2:12, sí tienen la responsabilidad dada por Dios de enseñar tanto formal como informalmente a los niños. Estamos usted y yo enseñando a nuestros niños. Usted, mi hermana, está enseñando a sus niños. Usted no puede pararse en el púlpito, pero si usted se puede parar frente a su niño y enseñarlo. Así como a las mujeres jóvenes en la iglesia también. Por ejemplo, los cultos de damas es para eso, para que entre ustedes se enseñen. Cuando las mujeres cristianas no se aseguran de inculcar las cosas de Dios en la generación más joven, la iglesia sufre como un todo y se ve abocada a una situación deplorable. Mis hermanas, hay que enseñar a las hermanas de la siguiente generación a que sean mujeres del bien. Vamos a dejarlo hasta aquí. Oremos. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Señor, ayúdanos a hacer una iglesia saludable, con ancianos que cumplan con su responsabilidad y con ancianas también. Y ayúdanos a ver ahora, luego, las mujeres jóvenes su papel, qué le corresponde, y a los jóvenes también, qué papel le corresponde. Siga dirigiendo lo que resta en esta mañana, y gracias te damos por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Vivo
Cristo, confiando en su amor, vida me imparte poder y valor. Grande es el gozo que tengo por él, es de mi senda Jesús guía fiel. Oh Salvador bendito, me doy tan solo a ti, porque tú en el Calvario te diste allí por mí. No tengo más maestro, yo fiel te serviré. A ti me doy, pues tuyo soy, de mi alma eterno Rey. Vivo por Cristo, murió pues por mí. Siempre servirle yo quisiera aquí, porque me ha dado tal prueba de amor. Quiero rendirme por siempre al Señor. Oh Salvador bendito, me doy tan solo a ti, porque tú en el Calvario te diste allí por mí. No tengo más maestro, yo fiel te serviré. A ti me doy, pues tuyo soy, de mi alma eterno Rey. Vivo por Cristo, doquiera que esté, ya por su ayuda sus obras haré. Pruebas hoy llevo con gozo y amor, pues veo en ellas la cruz del Señor. Oh Salvador bendito, me doy tan solo a ti, porque tú en el Calvario te diste allí por mí. No tengo más maestro, yo fiel te serviré. A ti me doy, pues tuyo soy, de mi alma eterno Rey. Vivo sirviendo, siguiendo al Señor. Quiero imitar a mi buen Salvador. Busco a las almas hablándoles de él, y es mi